siempre en la segunda clase, por eso le digo a mi colega, ¿verdad? Porque ahí, pues, pare la grabación, ¿verdad? Vamos a ir a ver un video explicativo en torno a los números negativos y positivos, ¿ya? Mi invitación, ¿no es cierto?, a esta clase de matemáticas hasta ahora, ¿ya? Bien, entonces el objetivo de la clase es interpretar la información que incluye números negativos. De repente los números negativos no se advierte de manera tan nítida qué es lo que son. Porque uno, por ejemplo, ya, yo estoy aquí, ¿no es cierto?, en el living de mi casa, veo cuadros, los puedo contar, ¿no es cierto? Veo, ¿no es verdad?, tazas. Acá, ¿no es cierto?, a mi izquierda, ¿verdad?, tengo copas, vacías, por si acaso. Algún tipo de adorno, yo puedo contarlo. Ahí, ¿cierto?, 4 diplomas, 5 o 6 cuadros, ¿no es cierto?, 20 copas, etc. Ya. Por eso los números positivos, también me llamados números naturales, se pueden ejemplificar eso con elementos del día a día. ¿Verdad? Tengo en mi mano un control, ¿verdad? Podría yo contar, y de hecho ahí están los números, ¿verdad? El número de teclas, ¿cierto? En este caso, 10 del 0 al 9. Bueno, entonces, pero ¿cómo yo puedo concretizar, explicar con elementos concretos, me refiero, los números negativos? ¿Cómo yo puedo explicar, por ejemplo, supongamos ya, a un estudiante de primero o cuarto básico, por ejemplo, o de un sexto básico, qué es lo que es un menos 5? Porque yo, más 5 le puedo decir, fíjate que más 5 son 5 elementos, ya, 1, 2, 3, 4 gomas, 4 lápices. Ya, pero ¿cómo yo puedo explicar un menos 5? Un menos 1000, un menos 500. No se puede explicar así en forma tan rápida, ¿verdad? Hay que ya pensar un poco, tratar de irse como introduciendo en el concepto del número negativo para así entrar recién a explicar, ¿verdad?, esta situación. Bueno, el objetivo de clase es, como dije yo, interpretar la información que incluye números negativos y establecer relaciones de orden en conjuntos de números positivos y negativos. Establecer, ¿verdad?, que no es lo mismo comparar, ¿verdad?, un número positivo o dos números positivos entre sí, decir cuál es más grande, por ejemplo, 8 o 9. No es lo mismo, ¿verdad? La lógica me refiero que decir qué número es mayor, menos 4 o menos 10. Uno sería sorpresa. ¿Ya? En el conjunto de los números, ¿cierto?, negativos, el mayor no tiene la misma lógica que en el conjunto de los números positivos. ¿Se dan cuenta? Ya. Ahora, cuando hablamos de números enteros, estamos refiriendo, ¿verdad?, a aquellos que son tantos números positivos, negativos y el cero. Esos tres elementos. Cuando uno dice números enteros, así tal cual, nos referimos a números negativos, números positivos y el cero, ¿ya? Que se pueden representar en la recta numérica. Incluso yo ayer les daba algún tipo de tips o de consejos, si ustedes quieren, cómo restar o representar una suma o una resta dentro de la recta numérica. Y ahí tenemos, ¿verdad?, una recta numérica que va del menos 9 al más 9. Entonces, por ejemplo, a ver, representemos una suma dentro de números naturales. Yo digo, por ejemplo, a ver, 1, ¿ya? 1 más una cosa simple, 8, ya. 1 más 8, ya uno ya sabe que es 9, ya. Pero ¿cómo lo representamos, verdad, en la recta numérica? Bueno, la regla dice que para representar sumas o adiciones en la recta numérica hay que desplazarse, ¿verdad? En cuanto a este entorno de los números, ¿verdad? Hay que desplazarse hacia la derecha. Hagámoslo. Yo tengo aquí el 1, ¿verdad? Ahí me planteo como 1. Y si yo digo sumar, y me implica desplazarme hacia acá, hacia la derecha. ¿Cuánto? Aquellos, por así decirlo, espacios, ¿verdad?, que me está indicando este otro sumando, es decir, 8. Yo tengo 1, vamos dando saltito, digamos. 1, ¿ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 más 8, porque partí el 1, ¿ya? Y di, por así decirlo, 8 saltos hacia la derecha. ¿Ya? ¿Y a dónde llegué? Al 9. 9 positivo. Entonces, ¿verdad? Ahí yo compruebo que
algo que está comprobado, obviamente, pero no estamos descubriendo la pólvora aquí, que 1 más 8 es 9. ¿Se dan cuenta? Ya, ¿y eso funciona a nivel de números negativos? Claro que funciona, perfectamente. Yo tengo acá, por ejemplo, supongamos, yo digo menos 7, ya, más, no sé, 9, menos 7 más 9, ya, menos 7 más 9. Recuerden que para sumar, ¿verdad? Yo tengo que deslizarme, en este caso, hacia la derecha. Ubico el menos 7, lo ubico acá. Ya. Entonces, me voy a deslizar, como estoy sumando de 9 lugares hacia la derecha. A ver, veamos. Digo 1, digo 2, digo 3, digo 4, digo 5, digo 6, digo 7, digo 8 y llego 9. ¿A dónde llegué? Al más 2. ¿Se dan cuenta? Si a menos 7 le sumo más 9, llego al más 2. Ya, ¿cómo esto se entiende en la suma misma, con número acá? Debería entender, ¿verdad?, que en el fondo, si yo resuelvo esto, si la recta numérica, le estoy restando a 9, le estoy restando 7. O sea, decir que 9 menos 7. Por lo tanto, si yo digo que menos 7 más 9 es lo mismo que 9 menos 7. ¿Se dan cuenta? Y esto lo comprobamos en la recta numérica. ¿Ya? Tanto los números negativos como los positivos. Entonces, para sumar en la recta numérica, nos debemos desplazar hacia la derecha. ¿Cierto? Aquí voy a poner aquí un apartado. Aquí. Sumar, esto, ¿verdad? Tengo que desplazarme hacia la derecha. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso de la resta? ¿Ya? Representemos, ¿cierto?, una resta dentro de la recta numérica. Ahí como que a mí se me produce una cacofonía, una resta dentro de la recta numérica. Podría decir sustracción, ¿no es cierto? Bueno, a ver, borremos todo esto que está acá, ¿verdad? Para que no nos determinen y nos confundamos, ¿ya? Yo siempre he dicho que siempre hay una de estas rayitas que se me va en collera, como decimos en Chile. Es decir, me cuesta borrarla, ¿ya? Ya, entonces acá, yo soy obsesivo, me gusta borrar todo, ahí sí lo borré. Entonces yo, por ejemplo, quiero representar, ¿no es cierto? Ya, coloquemos acá 9, ¿no es cierto? Menos 7. Eso ya lo dijimos ya, ¿no? Pues me da lo mismo que delante. Ya, 9 menos 5. Ya, representémoslos con movimiento dentro de la recta numérica. 9, al no tener signo acá, es positivo. ¿Mm? Mira, curiosamente no lo había borrado aquí. Ya, ojo, si queremos representar una resta dentro de la recta numérica, tenemos que desplazarnos hacia la izquierda. Por lo que vamos al tiro acá. ¿Ya? Si yo quiero representar una resta dentro de la recta numérica, tengo que desplazarnos hacia la izquierda. Ya, entonces partamos aquí en este caso del minuendo, que es el 9. Restémosle 5. Me desplazo 5 lugares hacia la izquierda. Veamos. Tengo aquí 9, 1, 2, 3, 4 y 5. Y llegué al más 4. Y eso concuerda con decir que 9 menos 5, 4. Ya 9 menos 5, 4. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿eso funciona para los números negativos? Si yo, por ejemplo, digo, ya, menos 8, menos 6, menos 8 menos 6. O sea, a menos 8 coloqué, restémosle 6. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Compruébalo. Si todo esto es comprobable. Si no es así, digamos, fíjese que no resulta. Veamos. Entonces, menos 8. Ubiquemos el menos 8. Ya. Aquí sí nos va a pasar una cosa. Ya, si yo digo, por ejemplo, que para restar tengo que desplazarme hacia la izquierda, me va a faltar recta acá. ¿Ya? Entonces, pero no importa. Tratemos de imaginarlo. Aquí voy a prolongar, ¿verdad?, esta recta hacia acá. ¿Ya? Y achicarme un poquito. Entonces, menos 8. Contémosle 6 saltos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ya, si contamos, ¿verdad?, los números, este sería 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no es cierto? 14. Menos 14. Entonces, ¿verdad? En el fondo, menos 8, menos 6, ahí estoy sumando en el fondo. Y me da menos 14. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya tengo el menos 8. Ya dijimos que para restar hay que desplazarse hacia la izquierda. Aquí me faltó espacio, ya, pero no importa. Lo importante es que aquí vamos a dar 6 saltitos. 1, 2, 3, 4, 5, ya digo los saltos. Y contemos los números. 9 y llegamos al 14. Si usted le coloca ahí los grados aquí, o la gradiente, mejor dicho, le da menos 14. Ya, como ahí me quedó un poquito enredado, lo voy a hacer con números que existen dentro de acá. Yo digo, por ejemplo, menos 1, ¿ya? Menos 6, dentro de los números negativos. Entonces yo ubico acá el 1, aquí. ¿Ya? Y doy 6 saltos, por así decirlo, hacia la izquierda, porque estoy restando. ¿Ya? Digo 1, digo 2, digo 3, digo 4, digo 5 y digo 6. ¿A dónde llegué? Al menos 7. Por lo tanto, menos 1, menos 6, resultado menos 7. En el fondo, ahí sería una suma. ¿Ya? Sería una suma. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es sumamente importante porque, en el fondo, claro, esto uno no lo hace a cada rato, cada vez que sube o reste, ¿ya? No, pero se puede demostrar sumas y restas de números negativos, ¿ya? Que tienen que ver, ¿verdad?, con el desplazamiento, ¿no es cierto?, en la recta numérica, ¿ya? Si uno va a sumar, se desplaza hacia la derecha. Si uno va a restar, se desplaza hacia la izquierda. O sea, restar es hacia la izquierda, en cambio sumar es hacia la derecha, ¿ya? Bueno. Ahora, ¿qué se entiende también por números enteros? En la recta numérica observamos las siguientes relaciones. Letra A, en los números positivos, el 1 es mayor que 0. El 2 es mayor que 1. El 3 es mayor que 2. Y así, ¿ya? Uno, ¿verdad? Mientras más se aleja, en los números positivos me refiero, ¿ah? Mientras más nos alejamos del 0, mientras más nos alejamos del 0, ¿verdad? En el fondo estamos estableciendo un número cada vez mayores. ¿No es cierto? Voy a hacer un ejercicio bastante, esto es una obviedad, como digo yo. Cuando yo digo es una obviedad, no es que mire a menos esto, no, sino que realmente es como más sencillo, más fácil como de aplicar. A eso me refiero con una obviedad, ¿ya? Yo digo, por ejemplo, 14, ¿verdad? Mayor o menor que 18. De hecho, por ejemplo, en el primer ciclo de primero a cuarto básico se hace harto este ejercicio, ¿verdad? Más 14, escribámoslo con un número entero, más 14, ¿cierto? Más 18. Ya, 14 más 18. Acuérdense que mayor que, menor que. Y ahí los otros sería también algunos se colocan igual, ¿ah? Igual. Ese es mayor que, menor que. Entonces, 14 es mayor que o menor que 18. 14 es mayor o menor que 18 es menor. ¿Ya? Entonces uno coloca esto. Generalmente el mayor es aquel número al cual este signo tiene como la abertura aquí. Eso significa mayor. Ya, pongamos otro ejemplo. Interesante este, mira. Ya, y aquí, por ejemplo, los voy a interpelar un poquito a ustedes. Mira, voy a colocar acá 10.005. Y con los mismos números, ustedes me van a decir si es mayor o menor. Y digo acá, voy a utilizar los mismos dígitos, ¿eh? Pregunta, y esto es justamente ejercicio que uno realiza en esos niveles justamente para practicar el tema de mayor o menor que. ¿Cuál de estos dos números mayores? ¿El 10.005 o el 10.050? ¿Para dónde iría aquí la abertura? 10.050. ¿Cuál es mayor, 10.005 o 10.050? 10.050. ¿Es él? Ojo, podría escribirlo por el chat del grupo curso. ¿Cuál es mayor, 10.005 o 10.050, chicos, chicas? ¿Me escucha, ¿Qué iría profe? ahí? ¿Este o este signo?
Yo sí te escucho, Lorena. Nadie, ¿cómo lo vas a saber? Profe, parece que no escucha. El profe no escucha. ¿O no me ¡Profe! están escuchando? ¿O estoy hablando de la ¡Profe! pared? ¿O a la soledad de la noche? ¿O todos ya se están preparando para el partido? ¿Cuál es mayor? Última vez que le digo, Ya, ¿10.005 o 10.050? Ya, no supieron, ¿verdad? O no me estaban escuchando. Bueno, lo cual sería peor. Porque uno está haciendo esfuerzos, se te puede explicar y que nadie te conteste fome, ¿eh? Se los digo de antemano. 10.050, muchachos. 10.050, ¿verdad? Sería, ¿no es cierto?, el número mayor. ¿Por qué motivo? Porque acá nosotros tenemos 10.000, ¿verdad? Más 5 unidades. Y acá tenemos 10.000 más 50 unidades. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre esos dos números. ¿Ya? Bueno, ahora, en los números negativos se produce lo contrario. El 0 es mayor que el 1, ¿ya? El 1 es mayor que el 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Por ejemplo, el menos 5 es menor que el menos 3. El menos 4 es menor que el menos 2. El menos 3 es menor que el menos 1. Y todos estos números de que hasta el infinito negativo son menores que el 0. Eso también eso no es tan simple como manejar esa información, ¿ya? Cómo el 0 va a ser mayor que este número, claro. Porque en el fondo, como vamos a ver después, ¿verdad? Estos son números que representan cantidades, entre comillas, digamos, que están bajo el 0. Por ejemplo, grados bajo 0. ¿Qué temperatura es más alta? Por ejemplo, dicho de otra forma. ¿0 grados? U otra que, en esta ciudad hubo 0 grados de temperatura. En cambio, en esta otra ciudad hubo menos 15. ¿En dónde, comillas, hizo más calor? Entre comillas, porque, bueno, en la ciudad que tuvo 0 grados. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante que se señala así. ¿Ya? Bueno, para tener en cuenta, en los números enteros positivos, entre más se aleja un número del 0, mayor es su valor. ¿Ya? Como dije yo recién. En los números enteros negativos, entre más se aleja un número del 0, menor es su valor. Ahora, en los números enteros positivos se omite el signo. Yo digo, por ejemplo, 4 o 41, ¿cierto? 41. 41 dicho así nomás, así sin decir nada más, es positivo. Si yo digo 4 así nomás, positivo también. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante establecer esa salvedad, ¿ya? Los números, ¿verdad? Cuando son positivos, pueden llevar o no el signo positivo. Pueden, a lo mejor, no llevarlo, ¿ya? No pueden no llevarlo. Para distinguir los números negativos, generalmente ponemos un signo delante del número. Esto no siempre así, ¿eh? No en todas partes se coloca ese paréntesis. Por ejemplo, ahí, ¿ven ustedes ahí esta recta? Está el 7 sin paréntesis, pero puede sí llevar paréntesis para indicar, ¿verdad?, que el signo menos es parte del número y que no es la resta. No es lo mismo, por ejemplo, disculpen, no es lo mismo, ¿verdad?, decir, supongamos, yo digo acá 350 menos 180. Ya, 350 menos 180. ¿Qué quiere decir eso? Que a 350 le voy a restar 180. ¿Ya? Le estoy restando 180, le estoy quitando 180. ¿Ya? Eso también es importante considerarlo. ¿Ya? O también yo esta resta la puedo escribir de la siguiente forma. ¿Ya? 350 más menos 180. Y es lo mismo desde el punto de vista aritmético. ¿Ya? Decir eso es lo mismo. ¿Ya? Yo tengo esta resta, 350 menos 180, es lo mismo que decir 350 más menos 180. Y aquí coloquemos en paréntesis nosotros 180 para indicar que es parte del número. En ambos casos deberemos restar, ¿no es cierto? 0 menos 0, 0. 15 menos 8, 7.
Quito una, 2 menos 1, 1. ¿Ya? Signo del mayor, positivo. Por lo tanto, si uno quiere, aquí le coloca signo positivo. ¿Ya? Y esto es igual, porque yo, si sumo números de distintos signos, aquí hay que pensar que tenemos un signo más delante, si sumo esto de distintos signos, también me va a dar, y háganlo, ¿verdad? Si ustedes necesitan hacerlo con calculadora, ¿verdad? No hay ningún problema, también le va a dar 170. ¿Se dan cuenta? 170, 170. ¿Ya? Ya, ahora, cuando hablamos, ¿verdad?, de números enteros y temperaturas, podemos aquí nosotros darnos cuenta que una de las maneras de entender por qué existen los números negativos es considerando los grados bajo cero. ¿Ya? Una de las aplicaciones de los números enteros es en la información referida a las temperaturas. En la siguiente tabla se informa de las temperaturas registradas en un día de invierno en diferentes ciudades de Chile. Entonces, por ejemplo, acá, Arica, temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 14. Ya, yo les quiero también señalar, ¿verdad?, que existe un concepto que se llama amplitud térmica. Amplitud térmica. Ya. ¿En qué consiste la amplitud térmica? Es la diferencia entre temperatura máxima y la temperatura mínima. ¿Ya? Eso en meteorología se llama amplitud térmica. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre 31 y 14? Si yo resto ahí, 31 menos 14, ¿cuánto es? Tendré que restar, ¿cierto? Este 1 no es 1, sino que 11, ¿no es cierto? 11 menos 4, 7. ¿Ya? Llevo una, por así decirlo. 2 menos 1, 1. O sea, la amplitud térmica de la ciudad de Arica, con esos datos, son 17 grados. ¿Ya? Ahora, la ciudad de Antofagasta, temperatura máxima, 35. Temperatura mínima, 12. ¿Cuál es la amplitud térmica? Es decir, la diferencia entre la máxima y la mínima. Tengo que restar. 5 menos 2, 3. 3 menos 1, 1. 1, ¿verdad? Entonces la amplitud térmica, ¿verdad? Ahí sería 13. Coquimbo, 34 grados la temperatura máxima, 9 la temperatura mínima. Tendré que restar, ¿no es cierto? Para descubrir la amplitud térmica. 34 menos 9, 25, ¿no es cierto? 25. Ya, Santiago. Temperatura máxima, 29. Temperatura mínima, 6. ¿Cuál sería la amplitud térmica? Con esta misma lógica que estamos 23. calculando ahí. ¿Cuál sería la amplitud térmica ahí? 23, profe. No me escucha el ¿O cómo la profesor. calculamos? Ya, 29 menos 6. 29 menos 6, ¿no es cierto? Y 29 menos 6 es 23. Si mal no me equivoco. 23 grados. Ya, Talcahuano. Temperatura máxima, 14. Temperatura mínima, 2. Amplitud térmica, 12. Ya, Temuco. Nos vamos sacando al sur, ¿no es cierto? Amplitud térmica entre 4 y 0, 4. Porque si yo a 4 le resto 0, me queda en 4, ¿no es cierto? Puerto Montt. Ya, y aquí hay un tema aquí. Aquí hay un tema. ¿Estaría incorrecto si yo digo ahí que la amplitud térmica, ¿verdad?, es 6? Claro, eso sería un ejercicio incorrecto. Claro, porque ustedes se fijaron, hacia arriba yo resté, ¿no es verdad? Pero acá, ojo, tengo que restar 7, ¿ya? 7 menos 1. Y cuando eso ocurre, cuando un número, por ejemplo, ya sea negativo o positivo, yo le resto un número negativo, menos se transforma en más. Sépanlo, muchachos, que esto es una regla, ¿ya? Más. Y 7 más 1 es 8. ¿Se dan cuenta? O sea, la diferencia de temperatura de la ciudad de Puerto Montt
entre la máxima y la mínima es 8. Y ahí lo vamos a comprobar aquí en la recta numérica, que me interesa fundamentalmente comprobar con números negativos, porque eso es lo que es distinto. Ya, y aquí miren, la amplitud térmica, es decir, la diferencia entre la temperatura máxima y mínima en la ciudad de Punta Arenas. Ya, ¿cómo lo calculo? Restando. Digo, menos 1, menos 4. Ya, si digo menos 1, menos 4, lo mismo, tengo que sumar. Acá, sumo ahí, sumo acá. O sea, ese menos se transforma en más. Por lo tanto, me quedaron signos distintos. Entonces, si son signos distintos, este es negativo, este es positivo, ¿verdad? Si yo hago esto, es una resta en el fondo, con el signo del mayor, que es más. ¿Ya? Es decir, más 3. ¿Se dan cuenta? Claro. Si yo, por ejemplo, establezco la diferencia de grados, entre menos 1 y menos 4 grados, la diferencia es 3. Pero ojo, no es 3 negativo, no, porque es la diferencia en grados. ¿Y cuántos grados separa a menos 1 y menos 4? 3 nomás. ¿Se dan cuenta? Ya. Representemos, ¿verdad? En la recta numérica, fundamentalmente las temperaturas bajo cero, que es lo que me interesa que ustedes lo puedan reforzar. Ya, entonces yo tengo acá el 0, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer con estas cifras de acá, con estas últimas ciudades, Temuco, Punta Arenas y Puerto Montt, ¿ya? Entonces, la cantidad máxima es 7, entonces coloquemos acá 7 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya, esto sería 7. Ya. Y acá lo mismo. Pero acá, ¿no es cierto? Negativo, el mínimo es 4. O sea, digamos, está esa para ahorrarnos tiempo, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. O sea, menos 4. Que es el ámbito que nosotros nos vamos ahora a desenvolver. Entonces digo, por ejemplo, ya, 4. 4, positivo. Coloco aquí, ubico el 4 positivo. Sería ahí, ¿no es cierto? Ahí. Ya. Y desplazo 0 hacia allá. Es decir, en el fondo no me desplazo. Por lo tanto, me quedo en el 4. Ya. Puerto Montt, temperatura máxima, 7. Mira, curiosamente, la temperatura de Puerto Montt, que queda más al sur que Temuco, es mayor, fíjense. Bueno, asumo que el 7. Y tengo que llegar a la temperatura mínima, menos 1, es decir, aquí. Ahí está, ¿no es cierto?, mi meta. Ya, contemos. Tengo ahí, ¿no es cierto? ¿Cuántos espacios debo saltar para llegar al menos 1? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Se dan cuenta? Claro, entonces, ¿verdad? Y esto se ratifica, ¿ya? ¿No es cierto? 7 menos 1 es 7 más 1, por lo tanto, 8. 8 espacios, ¿ven? Ya, veamos el último. Ya, menos 4. Ya, y menos 4 tengo que llegar al menos 1. ¿Cuántos espacios debo recorrer? Saltemos, demos estos saltitos. 1, 2 y 3. Por lo tanto, menos 4, menos 1, ¿verdad? Es 3. ¿Cierto? Ahí la diferencia, ¿no es cierto?, de grados es 3. ¿Ya? Entonces, ahí uno puede comprobar que la resta, en el fondo, es desplazarse en la recta numérica hacia la izquierda. ¿Ya? Sea, ¿no es cierto?, lugares tanto, ¿verdad?, de, por así decirlo, números tanto negativos como positivos. Y la suma hacia la derecha. ¿Ya? Así que es importante considerar ese punto. Tal vez, por ejemplo, decir, ¿no es verdad?, que, claro, o sea, si yo tengo, por ejemplo, temperatura acá, temperatura máxima 1, menos 4, menos 4, ¿verdad? Yo digo que más y más, ¿verdad? O sea, en el fondo resté aquí. Claro, porque acuérdense que decir 1 más 4 es lo mismo que decir 4 menos 1. ¿Ya? 4 menos 1.
Ya. Por lo tanto, 4 menos 1, 3. Y me dio el 3 que diferencia. ¿Ya? Acuérdense que cuando uno suma números de distintos signos, en el fondo está restando. Yo digo 10 más menos 7. 10 más menos 7, eso me da 3. Signo del mayor que es positivo. ¿Se dan cuenta? Vamos a seguir practicando, ¿eh? Porque en las clases siguientes de esto vienen más preguntas. Bueno, esto ya lo conversábamos, ¿verdad? Pero es bueno no perderlo. Dice ahí, considerando los datos de la diapositiva anterior, ¿ya? O mejor dicho, de la diapositiva 5, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué ciudades registraron temperaturas bajo cero? Ojo, bajo cero. Entonces, dos ciudades, Puerto Montt y Punta Arenas, ¿ya? Pablo es un joven que vive en Arica. Al escuchar el pronóstico del tiempo, piensa que en su ciudad hizo más frío que en Punta Arenas. Mira, yo de verdad, sin meterme en la parte matemática acá, ya puedo decir que está equivocado Pablo. ¿Por qué? Porque si conocemos algo de la geografía de Chile, ¿verdad? Excepto que fuera una noche del desierto muy demasiado fría, por lo general, yo diría que casi absolutamente seguro que en Arica hace más calor que en Punta Arenas. ¿Ya? Acuérdense que ayer, por ejemplo, comentábamos esa anécdota, ¿verdad? Que la señora Lorena me lo ratificaba, ¿verdad? De esa costumbre magallánica de zambullirse la fría agua del estrecho Magallanes, ¿no es cierto? Bueno, en general en la ciudad de Arica hace más calor. De hecho, hasta el tiempo atrás yo también les comentaba ayer, ¿no es cierto?, que se permitía en tiempo de normalidad incluso bañarse en la noche. Después se prohibió por un tema de seguridad. ¿Se acuerdan? Todo eso se lo dije ayer. Bueno, pero volviendo al tema de acá del ejercicio, para ver si Pablo está en la razón, pero por razones aritméticas, o sea, matemáticas, tendríamos que mirar, ¿verdad?, esta tablita que ustedes me ayudaron a construir. Digo, me ayudaron a construir una forma de decir, ¿pa? Ya, porque la diferencia de temperatura en Arica es 17 grados. En cambio, la diferencia de temperatura en Punta Arenas, 3 grados. ¿Ya? 3 grados negativos, ¿pa? Grados negativos, porque ahí tenemos, ¿verdad?, 12 temperaturas negativas, por así decirlo. O sea, 3 grados, ¿verdad?, es la temperatura, por así decirlo, promedio en Arica. Evidentemente, 17 es mucho más que 3. Entonces, no, está equivocado, Pablo. Está equivocado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la temperatura promedio o la amplitud térmica en Arica es bastante superior a la temperatura promedio o amplitud térmica en Punta Arenas. ¿Ya? Eso independiente si existen, por ejemplo, algún día caluroso en Punta Arenas. De hecho, hay parte del año que hace algo calor. Fíjense que una cosa, por ejemplo, los habitantes de los polos, bueno, en el polo norte sí habita gente, en cambio en el polo sur no. Eso, o sea, habita gente en sentido autóctono, me refiero al polo norte, ¿eh? Las tribus esquimales. ¿Ustedes se han fijado que son todos como bronceaditos así? Como tirados a quemaditos. Claro, porque el reflejo solar en el hielo es muy potente, muchachos. Quema, claro, quema, y muy fuerte. Y además que ellos se protegen, ¿verdad?, con aceite de foca, ¿no? ¿Verdad? De lobo marino. Ya, entonces, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, estamos hablando de temperatura inhóspita, o sea, no adecuada ni mucho menos para la vida humana, excepto una tremenda, ¿no es cierto?, cantidad de, de no sé, aislante, ropa gruesa. Bueno, las temperaturas bajo cero se pueden expresar con elementos, ¿verdad?, de números negativos. Ya, pero además de la temperatura, que se puede expresar en números o como elemento de número negativo, ¿verdad? También tenemos los metros bajo el nivel del mar. También se puede expresar con números negativos. Y aquí también hay otra forma de expresar eso. Acá tenemos este barco, ¿no es cierto?, que aquí tenemos un batiscáforo, ¿verdad? Aquí tenemos un buzo y aquí un banco hundido. Y aquí arriba, ¿verdad?, tenemos este globo aerostático y tenemos este helicóptero. ¿Ya? Ah, y aquí me faltó enseñar, ¿verdad?, que aquí tenemos un cable. Generalmente esto debe ser una sonda, probablemente sea una sonda, porque ahí se ve como una expansión del sonido, ¿verdad? Generalmente los cables sonda intentan determinar la profundidad, por lo general. Ya, entonces yo digo, por ejemplo, aquí, a ver, el helicóptero, por ejemplo, ¿a qué altura se encuentra? Ya, 40 metros sobre la superficie del mar. Entonces esto yo perfectamente, la posición del helicóptero, yo la puedo representar 40 positivo.
40 metros, ¿verdad? Y si quiero, aquí le puedo colgar un signo más. Más. El globo. Bueno, la parte de delante, la parte de arriba del globo está a mi altura del helicóptero. La parte de aquí del canastillo, ¿verdad? Estaría a 30. ¿Cierto? 30 metros. También eso puede ser representado, si quiero, como ahí sale, ¿no es cierto?, como positivo. Ya. A lo mejor la antena del buque. ¿Ya? Tal, más o menos, ¿verdad? Son 20 metros. ¿Verdad? Ahí sería 20 metros. Entonces, 20 positivo. Porque son 20 metros sobre la superficie del mar. ¿Ya? No sé, pues incluso podemos, ya, esta parte de la cabina del piloto está a 10 metros. Bueno, no se tan rebuscado, no me lo vamos a acordar. O, por ejemplo, este gancho que está sujetando al batiscafo, también estaría como a 10 metros, ¿no es cierto? Ya, si lanzamos una línea recta, o que pretende ser recta, ¿verdad? Sería 10 metros. Ya, todo eso hacia arriba son signos positivos, si uno lo quiere expresar aritméticamente. ¿Ya? Ahora, lo que están bajo, ¿no es cierto?, el nivel de las aguas, sería negativo. Entonces yo les contaba ayer, miren, aprovechando este dibujo que está bastante interesante, mira, yo tengo acá el helicóptero que está a 40 metros sobre la superficie, ¿cierto? Y ahí este barco hundido que está a 50 metros. Entonces yo ayer les decía, yo quiero saber cómo yo calculo aritméticamente, vamos a asumir que es una línea recta, ¿va? Ustedes siempre apiádanse de mi mal pulso. Yo quiero saber qué operación tengo que hacer para determinar la distancia que hay de esos 40 metros sobre el mar y estos 50 metros bajo el nivel del mar. ¿Se dan cuenta? Bueno, cuando yo digo una diferencia, la palabra diferencia ya me está dando, ¿no es cierto?, ahí una pista. Por ejemplo, si en otro ejercicio, si yo digo repartir, la palabra repartir también me está dando una pista. O sea, yo sé que tengo que dividir. Yo digo repartir, no sé, esto es dividir. Cuando yo digo, por ejemplo, ¿cuánto tengo en total? ¿Te acuerdas las palabras clave que hablábamos en otra clase por ahí? Total, estamos hablando de sumar. Diferencia de restar. Repartir, dividir, etc. Uno, de verdad, ¿cierto?, al interiorizarse en esta materia, ¿verdad?, establece claramente una suerte, ¿no es cierto?, como de criterio que te permite, a partir, ¿no es cierto?, del lenguaje, más o menos saber, ¿no es cierto?, qué operación realizar. Entonces yo quiero establecer qué cosa, la diferencia que existe entre estos metros sobre el mar y estos otros metros bajo el mar. Y si digo diferencia, estoy diciendo resta. Entonces, ¿cómo yo expreso esto? 40 metros, ¿verdad? 40 metros menos, pongamos 40 metros, así. ¿Ya? Menos, ojo, menos 50 metros. 40 metros menos 50 metros. ¿Ya? Y segundo, lo que había que hacer cuando uno a cualquier número le resta un número negativo, ¿cómo queda esto? El menos se transforma en más. Más. Más, muy bien, gracias. Más. Entonces, 40 más 50, 90. 90 metros. Entonces, respuesta, desde el helicóptero hasta el barco hundido ahí, hay 90 metros de diferencia. Hay 90 metros, ¿eh? Y así, esa misma lógica podemos aplicar en todo, y todos vamos a hacer lo mismo. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es la diferencia o cuánto es el largo de ese cable. Esta también está buena. ¿Cuánto es el largo de ese cable, por ejemplo? ¿Y qué operación tendría que yo hacer ahí? ¿Cuánto es el largo del cable? Morremos aquí. Ojo, ahí no estoy diciendo diferencia, pero usted puede ya tratar de deducirlo. Claro, porque usted, por ejemplo, pucha, profe, no sea pesado, ahí ya no está dando la palabra clave. No, porque lo estoy diciendo intencional. Yo digo ahí, por ejemplo, yo quiero saber el largo de ese cable nomás. No estoy diciendo ningún tipo de palabra clave, ¿eh? Ya. ¿Qué
operación tendría que yo realizar ahí para saber cuánto mide esto? Más o menos, porque siempre va a haber una pequeña diferencia aquí, ¿eh? Pero no importa, ¿no? Esa diferencia obviémosla. Ya, chicos, chicas, ahí también tienen, sí, diga. Restar, profe, 3 También. Ya, dícteme. menos, Ya, menos 30. correcto, ya, perfecto. ¿Ven que es más grato cuando ustedes hablan, muchachos? Que nos escuchaba, profe, parece en delante. Ah, puede ser, sí, puede ser. Puede ser, de repente a veces la tecnología. ¿Lorena? ¿Sí? Sí, Ya, a veces la tecnología, ¿verdad?, juega en contra. es Un verdad. día yo les conté que a sus compañeros del tercer nivel básico de la tarde estuve haciendo clase con 10 segundos de desfase. Oiga, Víctor lo puede comprobar, fue un caos. Fue un caos. Porque que los chicos me estén escuchando a mí 10 segundos después es terrible. Es terrible, sí, estuvimos bastante complicados. ¿No? De verdad, menos mal que de repente se solucionó el problema. Porque 10 segundos es mucho. Y yo me escuchaba mi voz, que iba detrás mío, una cuestión espantosa. Bueno, entonces, 10 metros Ujú. hacia arriba, menos 10 metros hacia abajo. Por lo tanto, ¿cuánto es esto? 40. 40. ¿Por qué? Porque el menos se Sí, sí. transforma, ¿verdad?, en más. Más. 40. O sea, este cable, con una pequeña salvedad, porque ahí no sería exactamente 40, porque el cable llega un poquito más arriba, ¿verdad? Ya, pero no vamos a ser los lesos ahí. Sí, por lo importante, ¿verdad?, es entender la operación matemática. 40 metros de diferencia, o mejor dicho, tiene largo ese cable. Y así, esto mismo, no quiero redundar, pero lo podemos aplicar, ¿verdad?, a esta sonda, o por ejemplo, yo quiero saber la diferencia entre la parte de arriba del globo, o sea, el globo mismo y el barco hundido. Ahí también podríamos decir más 40 menos 50, también me tendría que dar lo mismo en 90, ¿no es cierto? Y así. Entonces, en el fondo, el dibujo, ¿verdad?, que gentilmente nos proporcionó Víctor, ¿verdad?, y la adecuación del ejercicio, que está bastante bueno, se gracias. No es por eh, ser salamero con mi colega, ¿verdad?, pero que permite harto explicar lo que quiero, ¿cierto? Es que en el fondo, a un número restarle un número negativo, en el fondo es sumar. En el fondo es sumar, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos otro ejemplo de números negativos, bastante simple en todo caso, cómo yo puedo traducir, ¿verdad? El menos, ya lo dije, típico que me traiciona el subconsciente. 3 grados bajo cero, este número que está acá, ¿cómo yo lo puedo traducir? Se me acaba de salir, ¿verdad? Bueno, era muy obvio en todo caso, ¿no es cierto? Esto yo lo puedo traducir como menos 3. Menos 3, ¿verdad? O menos 3 grados, o etcétera. Pero menos 3, en cantidad sería eso. Ya, expedición femenina chilena logra llegar a la cima del Everest, a 8.848 metros. Ya, este número que está acá, porque estamos ascendiendo hacia la cima del Everest, ¿verdad? Es positivo, por tanto sería, esto no tiene ninguna ciencia, ¿va? 8.848 metros. Metros. Y esto sería positivo. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, acuérdense, cuando por ejemplo estamos hablando de mensajes sobre cifras sobre cero, ¿verdad? Son cifras positivas. Podría llevar un más, pero también puede ser que no, se puede obviar. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de metros, ¿verdad?, no sé, hacia la superficie, hacia el fondo del mar, son metros en negativo. Cuando estamos hablando grados sobre cero, como dije recién, positivo. Cuando estamos hablando grados bajo cero, negativo. Ya, pero hay otra función que antes de pasar a valor absoluto también quiero explicarla, ¿cierto? Ya, voy a dar un ejemplo de otra forma, ¿ya? Porque yo hablé de un almacenero, esto yo le quedaba debiendo plata, ya no. Ya, supongamos, por ejemplo, que en un momento dado, ¿verdad? Un pariente suyo, ¿no es cierto? Está afligido, ¿verdad? Usted le dice, el típico del chileno, me podéis salvar con 10.000 pesos, por ejemplo. Ya, ya. Anotemos aquí 10.000. 10.000. Ya, ocurre que la persona
que en un momento dado, por ejemplo, te debe esa cantidad, para esa persona, estos 10.000 es un número negativo. La deuda que la tiene, ¿no es cierto?, es un número, o se puede representar como un número negativo. Para el acreedor, es un número positivo. Supongamos ya, usted, por ejemplo, está, para el acreedor, ¿verdad?, es un número positivo, un dinero que le va a entrar. Siendo optimista, por supuesto. Ya, ¿se entiende? Cuando hablamos de deudas monetarias, ¿verdad?, etcétera, para el deudor, la cantidad que debe es un número negativo. Para el acreedor es un número positivo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando, me parece que en otra clase por ahí, hablamos de que decía un señor, ¿verdad?, paga un arriendo de tanto dinero, ¿verdad?, mensual. Bueno, para esa persona que está pagando arriendo de su casa, esa cifra es un número negativo, porque le implica una resta en su presupuesto. Usted paga, ¿no es cierto?, pongamos ya, 200.000 pesos. Esa cifra, 200.000 pesos, en términos aritméticos, tendría que representarse como menos 200.000 pesos. Y uno lo puede ver, muchachos. Si usted, por ejemplo, tiene acceso, ¿verdad? Puede hacerlo rápido por internet, o a lo mejor en papel, ¿no es cierto?, o en voucher ahí en el cajero, etcétera. Vea, por ejemplo, los movimientos de su cuenta, por ejemplo, de cuenta Root. ¿Ya? Bueno, a uno da como depresión porque está colocando menos, y de repente han perdido un más, ¿no es cierto? Claro, pues, los menos son los retiros, los cobros. ¿Ya? Los más son los depósitos. Es que es impresionante la cantidad de menos que uno tiene y los poquitos más, ¿no? ¿Verdad? Pero ahí también te demuestra que también en términos económicos, cuando egresa dinero o cuando ingresa, también ahí se puede entender lo que es un número negativo, ¿verdad? Un número negativo. Ya, usted, por ejemplo, tiene que cancelar una cuenta, ya va a Caja Vecina y paga el agua, ya, paga el agua. Y después puede ver, tiene activa, ¿verdad?, su clave de la cuenta Luz por internet, ¿verdad? Y ve el estado de cuenta. Esto que se puede, eso uno tiene que activarlo, ya. Y te aparece ahí menos tanto el pago que usted hizo. Ya, supongamos que usted, su empleador, ¿no es cierto?, le está cancelando su sueldo, y ahí le aparece más. Ahí también es otra demostración, ¿verdad? ¿Por qué existen los números negativos? ¿Se dan cuenta? Y ahí uno puede entender por qué existe, porque si no, no tendría como mucho como sentido, ¿verdad? ¿Por qué existe el menos 20, el menos 8.000, el más 20.000? Ah, y lo que le quedé debiendo al caballero del almacén. ¿Te acuerdas del ejemplo de ayer? Que me faltó 800 pesos. Bueno, para mí es menos 800. Para el almacenero sería más 800. ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿Por dónde va este tema? Ya, todo número entero está formado por dos partes. El valor absoluto, ¿ya?, y el signo. El valor absoluto, en el fondo, es la distancia que separa el número del cero. Como es una distancia o la cantidad de saltitos que uno da, ¿se acuerdan con ese ejemplo que yo di con la recta numérica? No lleva signo. El valor absoluto de menos 5 es 5. El valor absoluto de más 5 es 5 también. ¿Seguro? Sí, seguro. Es lo mismo. Porque ahí no estamos hablando de la cantidad en sí mismo, sino que es la distancia que separa el número del cero. El valor absoluto de 200.000, 200.000. El valor absoluto de menos 200.000, es 200.000 también, sin el signo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el valor absoluto, si se fijan acá, no tiene cero. Ahora, yo cuando quiero descubrir o estoy preguntando a otra persona por el valor absoluto, se encierra entre varas o entre barras. ¿Se dan cuenta? Si ustedes ven esto, en algún momento, cualquier número así, encerrado, ¿verdad?, por barras, estamos hablando del valor absoluto de ese número. ¿Ya? Reitero, es como una obviedad. ¿Por qué? Porque el valor absoluto, en el fondo, corresponde al mismo número sin el signo. ¿Ya? Y es más todavía una obviedad cuando hablamos de un signo positivo o un número positivo sin su signo. Por ejemplo, el valor absoluto de 140. Yo le coloco una cosa así, por ejemplo. Ya. Imagínense, ¿eh? Valor absoluto de eso. ¿Cuánto es eso? 140. Entonces, por eso es que lo digo, es medio obvio, ¿ah? Pero es bueno que ustedes lo sepan. Última vez, el valor absoluto
sería la distancia que separa cualquier número del 0. Por eso no lleva signo. ¿Ya? Ahí no sé toda otra explicación, pero es más o menos lo mismo que expliqué en la diapositiva anterior. ¿Ya? Todos estos ejercicios son de la diapositiva 5. Ahí le digo, ¿verdad?, que usted de estos 500 antes de Cristo, por ejemplo, lo represente como número negativo. ¿Cómo sería 500 antes de Cristo? Sería, bueno, ahí te lo llenan ahí. 3300 antes de Cristo a 476 después de Cristo. ¿Ya? Uno de estos es negativo, el otro es positivo. Un detalle, ¿eh? Después del año que, según la fe, nació Jesús, ¿verdad? Hacia adelante, los números avanzan, o los años avanzan. Del año que supuestamente nace Jesús, hacia atrás, los años retroceden. Los años retroceden. Eso también les doy como una ayuda ahí. Y la pregunta esencial número 14, ¿verdad? Que importante que la puedan mandar, pues todo es bastante, insisto, bastante simple, bastante amigable. ¿Ya? El número entero, ¿verdad? Y miren el punto 2 ahí. Es una deuda, ¿ven? Entonces, por eso me importaba yo explicarlo. Que la deuda, o las deudas también, pueden ser representadas como números. Ya no les digo ahí porque ustedes tienen que contar eso y eso con nota. Pero está bastante amigable chicos, chicas, la pregunta esencial, ¿ya? Así que espero que la puedan aprovechar, ¿ya? Consultas, dudas, algo no se entendió. Quisiera que viéramos un video brevísimo. ¿Está bien? ¿Esto está como entendible, chicos? ¿Esta pregunta esencial? Recuerden que tienen plazo, no se tratan contestar con calma, ¿verdad? Por eso les decía que es tema de hacerla en su momento oportuno. Tienen plazo, miren, pues hasta el viernes a las 10 de la noche para mandarla, así que hay tiempo y esto no es tan complejo, ¿ya? Bien, entonces quiero ahora aprovechar, voy a tener la presentación, ¿no es cierto?